Bueno, este es un texto de Dante Ramaglia, La cuestión de la filosofía latinoamericana, que bueno, es del año 2009 y se va a referir a la constitución de la filosofía latinoamericana y su relación con la historia de las ideas, criterios de periodización, momentos principales, corrientes intelectuales y debates teóricos. Bueno, entonces, la historia de las ideas va a ser la disciplina que acompañó el desarrollo y sirvió de base para la filosofía latinoamericana cuando ésta alcanza su definición, es decir, desde mediados del siglo XX hasta hoy. Entonces, en cierto sentido, la filosofía, la disciplina esta, va a surgir ya con un sentido determinado, porque se habían empezado a hacer la pregunta de si existía o si no existía la filosofía latinoamericana. Es importante recordar que había sido Alberdi el primero que planteó la necesidad de una filosofía americana. Y bueno, y después en el siglo XX este planteo lo va a retomar Alejandro Kohn y José Ingenieros con respecto a la necesidad de una filosofía argentina. Bueno, entonces a medida que había esta discusión sobre si existía o si no existía, gracias a la historia de las ideas, se fue a poco institucionalizando la filosofía latinoamericana. Entonces ya después ya no da más lugar a la pregunta por su existencia. Bueno. El primer debate que va a tomar este profe es entre José Gauss y Francisco Romero. José Gauss, entonces, los dos son españoles, pero José Gauss se va a radicar en México, es un transterrado, según él, o sea, él se define así, porque bueno, fue un inmigrante de la guerra, y Francisco Romero llegó desde chiquito a Argentina. En los dos se plantea si se puede hablar de una filosofía latinoamericana y qué papel va a jugar la historia de las ideas. Gauss lo que primero va a hacer en México va a ser involucrarse en la reconstrucción histórica de lo que había sido la filosofía en México. Entonces, gracias a eso va a ampliar la posibilidad de que la filosofía esté escrita en otros lugares, en forma de ensayo, en forma de artículo periodístico. Entonces, bueno, va a encontrar ciertas peculiaridades en la forma de expresión de la filosofía latinoamericana. Pero bueno, no solamente la forma va a ser lo peculiar, sino también el contenido. Entonces, él se va a dar cuenta que la filosofía en Latinoamérica ya no va a estar ligada tanto a esa respuesta por típicas, más bien trascendentales, sino que va a ser más bien dedicada a lo inmanente, a los problemas propios ligados a nuestra sociedad. Por su parte, Francisco Romero va a decir que no tiene sentido plantearse si existe o no existe la filosofía latinoamericana, pues para él la filosofía es universal. Entonces, justamente en él se podría dar ese sentido de filosofía latinoamericana
bueno, no de filosofía latinoamericana, sino como de filosofía en América Latina. Pero en el aspecto de esa filosofía universal que se da en América. El loco Romero, en verdad, lo que hace es aporta en cierto punto, por lo menos. Él hace, es como que está participa en hacer varios congresos, institucionalizar más la filosofía, eh, en fin, en hacer más cátedras, no sé, pero va por la parte más académica, pero bueno, desde su punto de vista de que era universal. Entonces, el objetivo de la historia de las ideas es probar que sí hay historias de las ideas latinoamericanas y trabajar desde esta perspectiva, que es una perspectiva más amplia, o en cierto sentido no va a entrar tanto en ese conflicto de filosofía o no filosofía. Lo importante va a ser que hayan pensamientos, ideas. Que después, bueno, sí, vamos a hablar de filosofía para ellos. Bueno, la corriente historicista. Bueno, esto va a ser gracias a que hubo una gran corriente historicista en el siglo XX. Que, por ejemplo, casi todas las personas que hacen historia de las ideas van a estar más bien ligadas a esta idea de unidad regional de Latinoamérica. Van a tratar de darle, o sea, gracias a esta historia de las ideas, encontrar y trabajar más bien su identidad y la tradición de Latinoamérica. Que puede llegar a tener pretensión de universalidad. Pero generalmente van a ser ideas que estén ligadas más bien a una función social, van a ser más de filosofía práctica. Y bueno, lo que va a hacer es tratar de adjetivar la filosofía como latinoamericana.